Ok. ¿Qué evalúa el ICFES, chicos? Evalúa unos componentes y evalúa unas competencias. No sé si ustedes se acuerdan que hace 8 días el profesor de física, el profesor Daniel, nos estuvo explicando cada una de ellas, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedes seguir, profe Marcel, por favor, profesora Marcela? Miremos lo que dicen las competencias en la siguiente diapositiva. ¿Cierto? Y miren, ¿qué son los componentes? Los componentes son lo que nosotros en clases veíamos, lo que decíamos que eran las materias: física, química, biología, y una nueva que es CTS, ciencia, tecnología y sociedad, que abarca todos los otros tres. O sea, los otros tres que son física, química, biología. No se preocupen, chicos, que abarque esas tres materias, ¿no es cierto? O esos tres componentes, es lo que hablamos en las pruebas ICFES. No quiere decir que sea muy difícil, antes son de las preguntas más trabajables y más entendibles. Ahora, todos esos componentes me van a formar la grandiosa área de ciencias naturales, ¿no es cierto? Ahora, en esas de ciencias naturales, chicos, se componen por 30 preguntas y cada una de las competencias, ¿cuáles son? Primera, uso comprensivo del conocimiento científico. Chicos, esas son las preguntas que van a marcar lo que son aspectos teóricos, leyes, y las preguntas son muy puntuales. Explicación de fenómenos, ¿sí? Esa competencia pues trata sobre, valga la redundancia, explicar fenómenos que ocurren en la naturaleza a partir del análisis de gráficas, de tablas, ¿sí? De ciclos, y a partir de eso pues tenemos que generar una explicación, ¿no es cierto?, que sea acertada y de acuerdo a la información que nos están dando. Por último tenemos indagación, chicos. Indagación también es de mucho análisis, ¿sí? Y que nos pone a nosotros a concluir o a inferir, ¿no es cierto?, un resultado a partir de ese análisis de la información que nos están dando. Lo bonito de aquí de las ciencias naturales, chicos, es que es muy gráfico, ¿sí? Entonces vamos a ver muchas gráficas y eso en cierta medida pues a veces que nos cuesta a veces como trabajo leer, o que como que leemos 3 párrafos y ya no está dando como un jueguito, ¿no es cierto? Pues nos puede ayudar muchísimo. Bueno, sigamos entonces y vamos a ver entonces una pregunta de cada una. ¿Listo? Ok, profesor Sebastián. Listo, profe Listo, Marce. profes. Por acá están, mejor dicho, ansiosos por ver las preguntas y las explicaciones a las preguntas. Entonces, yo creo que arranquemos con eso de una vez, ¿no les parece? Listo. Entonces pasamos a la pregunta, profe Marce, y vemos un claro ejemplo del uso comprensivo del conocimiento científico. Listo, muy bien. Entonces, chicos, aquí, o esta pregunta que nosotros podemos ver en la pantalla, es el claro ejemplo de una pregunta de este estilo: uso comprensivo del conocimiento científico, donde nosotros podemos ver un enunciado y además de ese enunciado podemos ver una tabla. Entonces, chicos, en ciencias naturales, tanto física, química y biología, perdón, es muy importante tener en cuenta la información que nos dan las tablas. ¿Listo? Ahora, en la tabla que nosotros tenemos aquí vemos un método y podemos observar las características o la descripción de cada uno de esos métodos de separación. Entonces voy a leer el texto. Dice, se tiene una mezcla de dos líquidos no solubles entre sí, agua y aceite. Entonces, chicos, ¿quién me puede dar una noción o quién tiene claro qué pasa cuando yo combino agua con aceite? Eso es muy importante tenerlo en cuenta aquí. ¿Listo? Dice, además tiene partículas sólidas de hierro metálico, limadura de hierro. Dice, el hierro es un metal ferromagnético que es atraído por el campo magnético de los imanes. Para separar los componentes de la mezcla se cuenta con los métodos de separación que se muestran en la tabla. ¿Listo? Entonces, tengo filtración, decantación, sublimación y separación magnética y cada una de esas propiedades. Ahora, la pregunta dice, con base en la información anterior, ¿cuáles de los métodos son los más adecuados para obtener por separado el agua, el hierro y el aceite? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué pasa cuando yo mezclo agua y aceite y además de eso agrego partículas de hierro? ¿Listo? Entonces, ¿qué responden ustedes? ¿Qué tienen ahí? La pregunta está muy fácil, es de solo leer y observar
¿Cuáles son las características de esos métodos? Pues aquí los que estaban pendientes de resolver estas preguntas, la mayoría nos han dicho que la dice separación magnética y decantación. Algunos dicen que está fácil. Mónica Moreno dice que no se disuelven. Listo, Pero muy en bien. general, la mayoría de nuestros participantes dicen que es la A. Listo, muy bien, gracias, profe Marce. Entonces, como les digo, es muy importante tener en cuenta lo que dice el texto. Ahí ya nos dice, el agua y el aceite, dos líquidos no solubles entre sí. Eso significa que yo voy a tener dos líquidos que se separan. Puedo observar dos fases. Entonces, dentro de los métodos que están en la tabla, ¿cuál me sirve? La decantación. Dice, separa líquidos que no son solubles entre sí y tienen diferente densidad. ¿Listo? Entonces, ese método de decantación me sirve para separar agua y aceite. Ahora, ¿qué pasa con el hierro? Si nosotros sabemos que el hierro tiene propiedades magnéticas, ¿qué me queda más fácil? ¿Filtrarlo o utilizar separación magnética? ¿Qué es lo más apropiado? Entonces, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Filtración o separación magnética? Profe Marce, ¿algún comentario ahí? Por aquí no, la mayoría ponen que es la A. ¿Qué separación magnética? Solo Bianca Zagueri nos dice que es la B. Nos dicen entonces la mayoría están de acuerdo con que es separación magnética y decantación. Listo, muy bien. Entonces, expliquemos por qué no la B. Si nos damos cuenta, en la B dice filtración. Es decir, yo puedo filtrar el hierro, sí, lo puedo filtrar. Y también lo puedo sacar con separación magnética también. Pero con ninguno de esos dos yo puedo separar el agua y el aceite. Por lo tanto, no estoy obteniendo las tres sustancias por separado. Es decir, no estoy cumpliendo con el requisito que me dice la pregunta. Entonces, la respuesta, muy bien a los participantes que colocaron la A, va a ser separación magnética y decantación. ¿Listo? Ok. Vamos con biología. Tenemos otro ejercicio. Entonces, todos los que tuvieron bien queden un corazón para que nosotros, es que visualmente podemos mirar si la mayoría tuvo aciertos en la respuesta de este ejercicio. Entonces, todos aquellos que tuvieron bien la opción A, entonces, que nos den corazón. ¿Por qué no nos quieren dar corazones? Avanzamos un poquito, profes. Bueno, Sí, aquí continuamos está con entonces. biología, porfa. Vale, entonces pido la palabra. Y llegamos a este maravilloso mundo de la biología, la ciencia que estudia todo lo que está vivo. Vamos a hablar de las estrellas de mar, como podemos ver aquí la imagen. Entonces, leamos la pregunta a ver qué pasa. Dice que en la figura se muestran los procesos de reproducción. Entonces, miren, ya vamos viendo, identificando palabras clave. Palabras que son muy importantes para poder llegar a la respuesta. Entonces, miren, reproducción. Ya tenemos algo importante. Por fragmentación y por regeneración en las estrellas de mar. Y tenemos un gráfico. Entonces, empezamos por aquí. Este sería el 1. Y vemos que tenemos un individuo original al que se le fragmenta un brazo, que sería el paso número 2. Y luego se da la regeneración de ese brazo perdido. Este que salió, pues se va a regenerar aquí en el paso 3. Se da la formación de un nuevo individuo a partir del fragmento del brazo, que sería el paso número 4. Y después tenemos dos individuos idénticos, completamente iguales al original. Son completamente iguales. De acuerdo con la figura, ¿qué tipo de reproducción se da con la fragmentación y regeneración del individuo? Entonces miren que estamos hablando de preguntas de tipo de uso comprensivo del conocimiento científico. Lo que le están preguntando aquí al estudiante, al lector, es básicamente, dígame cómo se llama o qué tipo de reproducción es el que tienen las estrellas de mar. Es un concepto que en ningún momento se los dieron aquí, bueno, si hay una imagen como tal, pero le están preguntando técnicamente es por ese nombre, ¿cómo se llama esa reproducción? Entonces tenemos estas opciones. Me gustaría que me cuenten, pues, por el chat, ¿cuál respuesta es para ustedes? Ahí me Por colaboran, aquí, por favor. claro, Carlos, por aquí tenemos ya una unanimidad en la cantidad de estudiantes que tenemos, que ya están súper atentos. Todos nos dicen Yesid Ruiz, Yuma, Laura Ríos, Carlos, Tatiana, todos nos están diciendo que la D.
La D. La Vamos a ver qué dice la D. D entonces. Ujú. Dice reproducción asexual. A, ¿no? Quiere decir sin sexo como tal, sin el intercambio de material genético, sin la recombinación entre un espermatozoide y un óvulo. En ningún momento pasó eso, aquí lo podemos ver. Y con dos organismos genéticamente idénticos. Sí, aquí mismo lo dicen, entonces esa es la respuesta correcta. Muy bien a los que pues llegaron, creo que fue unanimidad, así que tal vez estaba muy fácil, entonces para que se den cuenta que lo que dijo la profe Marcela Revelo es cierto. Hay preguntas que son realmente fáciles, trabajables, nada complicado. Lo podemos analizar, lo podemos sacar con el análisis. ¿Listo? Profe, una Entonces, pregunta. cuéntame. Cuando entonces hablamos de reproducción sexual, entonces directamente, ¿qué se necesita? Para Listo, poder como descartar, digamos, A y característica. B, ¿cierto? Sí, como Ok, característica. para descartar ahí. Entonces, la reproducción sexual tiene una característica muy importante Ujú. y es la recombinación genética o el Ok, intercambio de material genético. ¿Listo? ok, Entonces, en ejemplo, nosotros los humanos tenemos un tipo de reproducción en el que el padre da el espermatozoide y la madre da el óvulo, correcto. ¿cierto? Se recombinan estos dos para formar una célula nueva que se llama cigoto Ujú. y ahí se da, digámoslo así, en palabras coloquiales, un sancocho de genes. Se revuelven los genes, los del papá con los de la mamá, y por ende tenemos al niño que sale con sus características propias, al niño o la niña con sus características propias, pero parecido a la mamá, al papá, al abuelo, en Por la este caso, combinación de dos células sexuales. ¿Sí me Ok, entiendes? Que listo, sería perfecto. el óvulo y el espermatozoide. Pero en este caso no vemos nada de combinación de células sexuales, solamente la fragmentación de un brazo. Así que llegamos a el punto de que es asexual. ¿Y entonces la C cómo la eliminamos? La C, bueno, entonces vamos, dice reproducción asexual con individuos de más brazos y colores más llamativos que atraen a los depredadores. La C la descartamos por lo que dice acá, por el complemento, con individuos de más brazos. No, él no se está reproduciendo con ningún individuo de más brazos ni de otros colores, nada de eso, solamente porque se fragmenta un brazo Ok. y ese fragmento genera un nuevo individuo. Entonces por ahí descartamos esa y llegamos a D. Ah, perfecto, entonces sí, bastante Por ahí. fácil. Perfecto. Ahora, ¿con qué seguimos, profes? Que esto está que se enciende aquí el chat de los chicos. Listo, entonces seguimos ahorita con dos ejemplos de... Ah, bueno, aquí es la de... Claro, la respuesta está, ¿no? de la segunda competencia, que es explicación de fenómenos. Listo, entonces iniciamos con la parte de química. Tenemos este ejemplo en donde nos muestran una gráfica. Listo, y entonces voy a leerla. Dice, en el siguiente modelo se muestra cómo cambia la energía de los dos átomos de hidrógeno y cloro desde que están separados hasta que se acercan y forman un enlace de la molécula de ácido clorhídrico, HCl. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando están unidos, ellos van a ser mucho más estables que cuando están separados. ¿Listo? Hasta el momento. De ahí nos dicen, durante la formación del enlace se liberan 413 kilojoules por mol de energía, por lo que la energía de los átomos de hidrógeno y cloro enlazados es menor cuando están separados. Cuanto menor sea la energía, mayor es la estabilidad de los átomos. ¿Listo? ¿Por qué? Si ya son estables, pues no van a necesitar energía. ¿Listo? Entonces, nos vamos a la gráfica. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de preguntas de explicación de fenómenos, la respuesta a la pregunta siempre por lo general va a salir desde el análisis que nosotros le hagamos, ya sea a la figura, a la tabla o a la gráfica que nos presente. ¿Listo? En este caso nosotros tenemos una gráfica. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Bueno, yo saco aquí mi lapicito. Entonces, tenemos que a bajas energías tenemos a los dos átomos unidos. Estos dos átomos aquí van a tener un enlace. Este enlace me permite que tanto el cloro como el hidrógeno cumplan con la regla del octeto. Recordemos que cuando un átomo es estable, va a tener 8 electrones en su último nivel, o en el caso
del hidrógeno y el helio van a tener dos electrones en su último nivel de energía. ¿Listo? Entonces aquí por eso se dice que tiene mayor estabilidad, porque ya cumple con la regla del octeto y eso lo logran cuando están enlazados. Cuando ocurre esto, su energía va a ser baja. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando tenemos energías altas? Por el contrario, vamos a tener una menor estabilidad. ¿Por qué? Porque los átomos de hidrógeno y de cloro van a estar separados. ¿Listo? Al estar separados, ellos van a estar buscando la estabilidad, es decir, cumplir con esa regla del octeto. ¿Listo? Entonces, esa estabilidad de ellos disminuye. Bien, ese es como el análisis que le podemos hacer a esta gráfica. Después nos dicen, siguiendo con el enunciado, teniendo en cuenta que cuando se rompe o disocia, disociar es separar. ¿Listo? El enlace de ácido clorhídrico también se requieren 431 kilojoules por mol como mínimo. Ahora, la pregunta concisa es, ¿cómo debe ser la estabilidad del hidrógeno y del cloro después de disociar el enlace y dejarlos separados? Es decir, palabras claves. ¿Cómo es la estabilidad cuando el enlace está disociado? Es decir, cuando los átomos están separados. Ahora, con ese análisis que hicimos, ¿qué respuestas posibles me pueden dar ustedes? Espérame, Profe Marce. Marcela, ¿es posible hacer visible la D? Es que está en una está muy baja, entonces los estudiantes no alcanzan a verla. Espérenme, entonces me toca salirme aquí de la presentación. De la presentación. No, dice menor que cuando están enlazados. O leámosla. Es lo que dice. O Sí, se las escribo, rapidito. Leámosla. Por menor aquí que la cuando están enlazados. D es menor que cuando están enlazados. Esa es la D. Para no salirnos de la presentación. A ver, puedo intentar contestarla desde la matemática. Yo veo Pero, una gráfica ahí, ¿usted no es químico, profe? No, profe, yo soy Bueno. matemático. Bueno. Entonces, no, ni rasgos de matemática de la ingeniería que yo vi. Energía y avance en la reacción. Entonces, acá juntos, baja energía. Separados, alta energía, ¿cierto? Entonces, correcto. Y allá arriba te dice, menor estabilidad. Entonces, teniendo en cuenta cuando se rompe o disocia, que no entiendo eso. Bueno, ¿cómo debe ser la estabilidad H y Cl después de disociar el enlace y dejarlos separados? Cuando están separados, pues menor, ¿no? Ahí dice. Perfecto. No, a mí me gustó. Al principio estaba como perdido, pero ya después cuando miré que era estabilidad lo que me estaban preguntando, y ahí me lo están diciendo en la gráfica, entonces dije, no, pues menor, ¿cierto? Entonces tengo que estar atento es a lo que me dice la gráfica, no tanto, pues si entiendo, no entiendo mucho, pues porque arriba no entendí mucho, la verdad, pero sí me fijé mucho en la gráfica. No sé, yo creo que es la forma más fácil de resolverla. Exacto. Y eso sucede con las preguntas de este tipo de competencia, cuando son de explicación de fenómenos o en las respuestas tenemos que justificar el por qué, debido a qué, o a partir de la gráfica nosotros sacamos un análisis, explicamos esa gráfica o esa figura y a partir de ahí sale la respuesta. Si no nos ponen esa figura, sin esa figura es muy difícil poder llegar a la respuesta correcta. Entonces ya nos dimos cuenta que toda esa respuesta salió a partir de esa gráfica. ¿Listo? Entonces, continuamos con biología con el ejemplo de biología para esta competencia. Perfecto. Entonces... Listo. Ay, bueno, ahí se me fue la respuesta. Bueno, chicos, entonces... Pónganle espero que le hayan puesto mucha atención a lo que dijo la profe Marcela, porque a partir de esos tips nosotros vamos a mirar esta pregunta. Miren lo que nos dice. El siguiente modelo representa un cuello de botella
que explica el cambio de variabilidad genética en una población. ¿Qué es un cuello de botella, chicos? Un cuello de botella es un filtro que a veces ocurre. Imagínense que a veces tenemos 2.000 organismos, digamos que 2.000 perros, y un evento ambiental los redujo. ¿Sí me logran escuchar, chicos? Sí, está todo perfecto. Listo. Redujo la población a 200, ¿no es cierto? Entonces, esto que ustedes ven aquí es un cuello de botella. Entonces, miremos qué es lo que nos dice el modelo. Dice, primero, las proporciones de los colores azul y amarillo, ¿no es cierto?, de los puntos representan la variabilidad genética de la población original, ¿no es cierto?, de una población original. Segundo, el evento que disminuye el tamaño poblacional. Digamos que hubo un proceso de deforestación y pues los organismos se redujeron poblacionalmente. ¿Qué dicen? Los individuos sobrevivientes con diferente proporción de colores a la población. Y aquí vemos que nos dicen individuos azules de mayor proporción que los amarillos. Ahora, el modelo se usa para explicar el bajo número de guepardos en el planeta. Si se asume que el color amarillo son guepardos sanos y el azul son guepardos que se pueden enfermar fácilmente, ¿no es cierto?, ¿por qué ha aumentado el número de guepardos con posibilidad de enfermarse? Entonces, miren, chicos, ¿qué es lo primero que nos dice la gráfica? ¿Hacia qué tenemos que enfocarnos? La palabrita modelo, ¿no es cierto? El modelo. Entonces, tenemos que mirar esto. Hay veces que las pruebas nos dicen, de acuerdo con el texto y la gráfica, entonces es mirar el texto, volverlo a leer y mirar la gráfica. Pero hoy nos dicen, de acuerdo al modelo o de acuerdo a la gráfica, tenemos que apuntar directamente a lo que nos dice. ¿Listo? Ahora dice, ¿por qué ha aumentado el número de guepardos con la posibilidad de enfermarse? Y miren que todos dicen por qué, ¿no es cierto? Toca explicar. Miremos lo que nos dice la opción A. Porque todos los individuos de la población original de guepardos siempre se enfermaban con mucha facilidad. Barco, porque al disminuir la proporción de guepardos sanos, la probabilidad de que nazcan guepardos sanos disminuye. Esa me puede sonar. Porque el cuello de botella, ¿no es cierto? En el cuello de botella, la población se dividió en un grupo de individuos enfermos y otros individuos sanos. Y dado porque los guepardos no han aprendido a generar estrategias que le permitan soportar enfermedades. Ahora, chicos, cuando a veces no sabemos o estamos un poquito confundidos, podemos llegar a un método que es por descarte, ¿no es cierto? Cuando no sabemos la respuesta correcta. Entonces, miremos lo que nos dice dado. Porque los guepardos no han aprendido a generar estrategias que les permitan soportar las enfermedades. No tienen, esta pregunta, chicos, pues, en cierta medida puede decirse que tiene un grado de verdad, ¿no es cierto? Los guepardos pues no han generado pues una defensa contra esa enfermedad, pero no nos están diciendo, ¿no es cierto? Específicamente, ¿por qué ha aumentado? ¿Sí? ¿Cómo van a los guepardos a generar estrategias que le permitan soportar esas enfermedades si antes están vulnerables a ellas? Entonces no podría ser. Porque en el cuello de botella la población se dividió en un grupo de individuos enfermos y en otro de individuos sanos. Chicos, miremos aquí el modelo y miren que el modelo aquí están todos revuelticos, ¿no? Están todos juntos. Miremos lo que nos dice Barco. Porque al disminuir la población de guepardos sanos, ¿no es cierto? Miren que aquí nos quedaron como unos dositos. La probabilidad de que nazcan guepardos sanos disminuye. Claro, chicos, miren, si tenemos nomás 2 guepardos sanos y tenemos 10 guepardos que están enfermos, pues obviamente van a reproducirse con mayor efectividad o pues mucho más rápido los guepardos que están un poquito enfermos. Entonces, hasta el momento, esa podría ser. Perfecto. Miren lo que nos dice Árbol. Todos los individuos de la población de guepardos siempre se enferman con mucha facilidad. Y no puede ser porque miren que tenemos guepardos sanos. Entonces, a partir del descarte, chicos, ¿no es cierto? ¿Qué opción estamos tomando? Los chicos por aquí me están contando que la D podría ser, que la B podría ser. La B, la D. Ah, bueno. Y estamos por allí. Entonces, miren, estamos en eso que yo les decía que son las... A ver, ¿qué tan fácil es descartar a partir de la figura? Porque así Claro. como en el anterior ejercicio, yo tengo que descartar a partir de la figura, ¿cierto? Claro. Listo. Miren lo que nos dice la figura, chicos, ¿no es cierto? Lleguemos a partir de la figura y descartemos esos grados de verdad, ¿no es cierto? Tenemos un evento que disminuye el tamaño poblacional, los individuos diferentes con diferente proporción.
¿no es cierto? Profe John, cuando nosotros nos hablan de proporción, inmediatamente, ¿qué se nos viene a la cabeza? Un reparto. Un reparto, ¿no es cierto? Y estamos hablando de unas cantidades, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Ujú. En el Si hay momento de la más o hay pregunta, menos. ajá, si hay más o hay menos. La pregunta no nos están diciendo, ¿los guepardos han aprendido a tolerar las enfermedades? No, en ningún momento de la pregunta o en ninguna parte nos están hablando sobre estrategias, ¿no es cierto?, para sobrevivir. Nos están hablando es, ¿por qué hubo ese aumento de guepardos, ¿no es cierto?, y enfermitos? Pues porque las proporciones cambiaron. Y resulta que en esas proporciones hay más guepardos que están enfermos que los que están sanos. Entonces, esta palabrita de proporción se vuelve una palabra clave en el punto, chicos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ya estamos hablando de una cantidad, ¿no es cierto? Y además, miren la otra cosita aquí. Proporción, esperen, voy a marcárselos aquí con un resaltadorcito para que ustedes lo puedan ver. Miren, aquí tenemos proporción, ¿sí? Con un azulito. Y miren, porque al disminuir la proporción, ¿no es cierto?, del guepardo sano, las probabilidades de que nazcan los guepardos sanos disminuyen. Entonces, miren lo que son las palabritas claves, ¿no es cierto? Ahí mismo nos lo están diciendo. Ok, perfecto. Siguiente, la última entonces, vámonos a indagación. Entonces, en conclusión, entre más información nos den, pues mejor porque podemos sacar más cositas de ahí, ¿cierto? Pero siempre buscamos que se relacione la respuesta con lo que está en la gráfica o en la tabla. Siempre buscamos eso. Correcto, Listo. correcto. Listo, entonces, vamos con indagación. Listo, chicos. Entonces, en la pantalla tenemos un ejemplo de química que hace pues, referencia a una pregunta o que se clasifica como una pregunta de indagación. Generalmente las preguntas de indagación siempre, o bueno, pues en este tipo de preguntas siempre me colocan un experimento o una investigación que hicieron. Entonces, por ejemplo, tenemos el enunciado donde dice, unos estudiantes notan que al calentar agua pura y agua con sal, el agua con NaCl hierve a mayor temperatura. Ellos preguntan si la concentración de NaCl en agua afecta la temperatura a la cual hierve, o sea, el punto de ebullición. Entonces dice, su hipótesis es que a mayor concentración de sal, mayor será el punto de ebullición. Es decir, si yo le agrego sal al agua, la temperatura a la cual se va a evaporar esa cantidad de agua con sal va a ser mayor. Ahora, para probar su hipótesis, ellos hacen varias disoluciones de diferente concentración y calientan cada una para registrar el punto de ebullición con un termómetro. Al analizar los resultados, ellos concluyen que a mayor concentración de sal, mayor es el punto de ebullición. Y me pregunta, teniendo en cuenta la descripción de la investigación realizada por los estudiantes, ¿cuál de las siguientes carteleras presenta mejor investigación? Es decir, me están preguntando, me están diciendo que yo debo colocar una cartelera, un afiche donde tenga la mayor cantidad de contenido que tiene el enunciado, por decirlo de alguna manera, y me describa de mejor manera lo que está escrito ahí. Entonces vamos a ver las respuestas, profe Marce. Pero entonces déjenos leer un momentico, Listo. profe, para poder... Importantísimo aquí antes de pasar. Yo digo, identificar cuáles son los datos que a mí me servirían como para yo tener en una cartelera. Ahora, primero, entonces, siempre en una investigación iniciamos con una pregunta. Entonces, nosotros todo experimento lo vamos a desarrollar a partir de una pregunta. Entonces, después de esa pregunta, si yo digo, quiero saber si la concentración de sal afecta la temperatura, es decir, si aumenta o disminuye el punto de ebullición del agua. Después de esa pregunta, yo me planteo una hipótesis. ¿Cuál va a ser mi hipótesis? Que a mayor concentración de sal voy a tener mayor punto de ebullición. Eso es lo que yo supongo. ¿Listo? Después, ¿qué voy a hacer yo para probar mi hipótesis? Voy a hacer un experimento en donde voy a tener diferentes disoluciones con diferentes concentraciones y con diferentes concentraciones de sal y un termómetro para poder corroborar esa información. ¿Listo? Okay. Posteriormente, entonces probar hipótesis será el procedimiento.
Después del procedimiento será un análisis de resultados. Yo voy a obtener unos resultados. Después de obtener esos resultados en el experimento, puedo analizarlos para poder concluir. Entonces, ¿qué partes he identificado yo para una cartelera? La pregunta que yo me hago, la hipótesis que yo me planteo, el procedimiento para corroborar mi hipótesis, el análisis de los resultados que yo voy a tener para yo poder concluir. ¿Listo? Entonces, he identificado unos cinco componentes que son importantísimos en un desarrollo del experimento. ¿Listo? A partir de allí, entonces nosotros podríamos ir a ver qué tipo de carteleras nos están ofreciendo para la respuesta. No sé si ya pueda pasar a la respuesta. Sí, yo creo que sí, ya con eso estamos listos. Más ya. explicado De que un todas berraco. maneras, sí, exactamente. ¿Sí? Y ahí están los pasos, ¿no? Ahí están los pasitos y tiene que ser con ese orden. Me Exacto. imagino que tiene que ser con ese orden, bro. ¿Listo? Entonces pasamos a las respuestas. Listo, Perfecto. vamos. Sí, me parece, para que lo analicen los estudiantes. Listo, aquí va. Ups. Bueno, ya vemos que la respuesta es la C. Ya lo sabemos. Listo, entonces, por ejemplo, chicos, ¿Por qué Con descartamos copia las otras? cualquiera. Con copia cualquiera. Preguntemos. Ayudando hacia No la sé si profesora, les no. parece. ¿Por qué No sé descartaríamos? si cambiamos, Listo. exacto, si Entonces, cambiamos por la ejemplo, metodología y le preguntamos a los asistentes por qué es la C. ¿Por qué Eso no me la parece. Que sean Me ellos parece. los que nos expliquen por qué es la C. Es decir, necesito la que tenga la mayor cantidad de información, pero Bueno. no es necesario que sea la más extensa, ¿cierto? exacto, o sea, que la que tenga la mayor cantidad de información, pero que esa información sea coherente y concisa con el enunciado que teníamos previamente. Perfecto, ¿Listo? claro. Entonces, por ejemplo, miren, chicos, yo tengo la respuesta, la D. En la D tengo un experimento, perdón, tengo unos resultados y abajo de los resultados tengo el procedimiento o el experimento. Entonces, ¿cómo es posible colocar los resultados antes de realizar el experimento? Eso no tendría sentido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo podría descartar la D por esa razón. Además que la D no tiene la pregunta necesaria o la pregunta que me estoy efectuando a mí. ¿Por qué puedo descartar la B? Si nos damos cuenta, la B es una cartelera que le hace falta información. Tiene la pregunta, listo, sí, muy bien. Tiene la pregunta, tiene la hipótesis, tiene el montaje con el cual realizan el experimento, pero no tiene ni los resultados, ni tampoco tiene la conclusión. Entonces es una cartelera que está incompleta. Pero, profe, ¿Listo? Esa va a ser, dime. allí aparece conclusión. Es decir, que el montaje no ok, podría estar entiendo. dentro de la conclusión, es lo que nos estás diciendo. Exacto. Entonces la conclusión no sería pues el experimento, porque Claro. primero necesito obtener Experimentar. los resultados. Exacto, hacer Para- el experimento, obtener los resultados y a partir de esos resultados yo ya debo obtener la conclusión. Ah, perfecto. Por ejemplo, chicos, la A. Si ustedes se dan cuenta, la cartelera A no tiene el montaje del experimento y tiene unos resultados. Entonces, ¿cómo voy a colocar unos resultados si yo no hice el experimento? Y además dice conclusión y colocan los resultados. Entonces, esta cartelera, la que colocan en la respuesta A, pues no tendría sentido tampoco y no tiene coherencia. Sería simplemente especulación. Claro. Muy bien. Profe Sebastián, es que aquí el estudiante Carlos Julián Solano nos dice que bueno, es la C, pero él dice que ¿por qué la C si la C no tiene hipótesis? Listo, vale. Entonces, ¿qué puede pasar? Que, por ejemplo, en esta cartelera ellos plantean su pregunta, ¿listo? Realizan el experimento y a partir de ese experimento, pues obtienen los resultados y obtienen la conclusión. No colocan la hipótesis porque puede ser que con la respuesta ya se estén dando a entender qué es lo que están buscando los estudiantes. ¿Listo? Con la pregunta. Además, en la pregunta está inmersa sí, la hipótesis. exacto. En la pregunta ya está, como dice el ingeniero, ya está la hipótesis como tal. Perfecto. Correcto, perfecto. Ah, bueno. Entonces, coherencia, ¿no?
Los pasos, allá me van dando los pasos y yo tengo que ir identificando los pasos en la figura. Y he visto muchas preguntas en ciencias naturales de ese tipo, donde me preguntan por el experimento como tal. Entonces, pregunta, hipótesis, después sigue experimento, resultados y conclusión. Bueno, bajamos a la siguiente entonces pregunta y ya. Vamos a la siguiente. Biología. Aquí fue. Bueno, entonces estamos en biología y vamos a hablar sobre una lombriz que es parásita, ¿no? Entonces dice que durante su ciclo de vida la lombriz parásita, conocida como tenia, también le suelen decir solitaria, necesita de un huésped intermediario y de uno definitivo, ¿sí? O sea que hay uno en el que va a estar determinado tiempo y uno en el que ya se va a desarrollar y se va a instalar completamente. El huésped intermediario se afecta al comer pasto contaminado con huevos de la tenia. Estos huevos se transforman en larvas y viajan desde el intestino hasta los músculos a través de la sangre. Los depredadores o huéspedes definitivos consumen a estos animales e ingieren las larvas de tenia. Estas larvas crecen y se reproducen dentro del depredador. Los huevos de la tenia se expulsan en las heces y luego quedan adheridos al pasto. De acuerdo con la información anterior, si un humano es huésped definitivo de una tenia, ¿cuál de los siguientes modelos representaría todo el ciclo de vida de la tenia? Bueno, entonces leímos todo el ciclo de la vida, ciclo de vida de la tenia, desde que están los huevecillos. Bueno, vamos a identificar los pasos y vamos a identificar por qué esta pregunta es de indagación. ¿Ok? Entonces para eso, espérenme, yo busco aquí cómo rayar, listo. Entonces miren, la pregunta de indagación dice, ¿cuál de los siguientes modelos representa todo el ciclo de vida? O sea, nos hablan de una cantidad de pasos muy parecido a lo que trabajaron hace un ratito en química. Nos hablan de una cantidad de pasos y nos dicen, escoja una cartelera, un modelo, una imagen que me explique bien todos esos pasos, que sea consecuente con lo que dice el texto, que esté completa. Entonces vamos a ver. Ahora sí, el huésped intermediario se afecta al comer pasto contaminado. Primero, comer pasto contaminado con los huevos de la tenia. Luego estos huevos se transforman en larva que viajan del intestino hasta los músculos a través de la sangre. Luego los depredadores, los huéspedes definitivos, consumen a estos animales, mira, aquí consumen a estos animales, ingieren las larvas, y estas larvas crecen y se reproducen entre los depredadores. Los huevos de la tenia se expulsan en las heces. Miren todos los pasos que vimos: comer pasto contaminado, viajar por el intestino hasta el músculo, consumir animales que ya estén contaminados, se desarrollan dentro del depredador y se expulsan en las heces. Bueno, ya con esa cantidad de pasos, con este tip de identificar qué tipo de pregunta es, vamos a las respuestas. ¿Listo? Entonces vamos a ver quién sería o cuál será el modelo que represente todo eso. Entonces, porfa, Marce, me colaboras con la siguiente diapositiva. Ok, entonces aquí están los 4 modelos, A, B, C y D. Y pues ya, como les digo, aquí ya venía de antemano con el bonus ahí de cuál es la respuesta. Ya sabemos que es la D, pero entonces vamos a descartar las otras porque no son. Recordemos el orden de los pasos. Vamos a ver lo mismo en el orden de los pasos. Entonces, miren, aquí el primer paso en el modelo A es que las tenias adultas expulsadas en las heces de los humanos. No, ese no es el primer paso. Lo acabamos de ver hace un rato. El primer paso son los huevecillos de tenia adheridos en el pasto. Entonces por ahí descartamos. Vamos a ver qué dice B. B dice primero que el consumo de huevos presentes en los pastos. Los humanos no comemos pasto como tal, pues no vamos a consumir los huevos que están ahí, por eso descartamos B. C. Primer paso dice que el huésped definitivo sería el cerdito. No, acuérdense que el primer huésped es un huésped intermediario en el que va a pasar determinado tiempo y luego es que va a pasar al huésped definitivo, así que descartamos C. Y llegamos a D, donde está completo. Miren, tenemos los huevos expulsados en las heces del humano. Estos huevos llegan al huésped intermediario, que sería el cerdito, consumo de huevos presente en los pastos. Luego pasamos al tercer paso, que sería llevar incrustadas en el músculo del cerdo, que sería pues la tenia. Cuarto paso, el humano ingiere la carne mal cocida del cerdo y pues entra en contacto con las larvas y va a desarrollar la tenia propiamente dicho. Entonces, por eso esta es la respuesta correcta, porque tiene todos los pasos, es consecuente, es congruente y pues está completa. Entonces,
No sé si tengan preguntas, una anotación por ahí que hacer. ¿Listo? Bueno, Sí, lo cierto es que sí, yo ya creo. es un tip que nos están dando los profesores y es seguir los pasos que me están dando ahí. O sea, estar, aparte de la información y que tengan toda la información, es que vaya en la secuencia que me está planteando el problema. Entonces, eso es un tip importantísimo. Ya toda la información la tengo ahí y solamente tengo que adherirme a esa información. Entonces, perfecto. A mí me parece que ciencias naturales tampoco es que esté tan difícil. Al principio mucha información, pero si vamos siguiendo los pasos, llegamos a la respuesta sin problema, podemos descartar. Dígame, Marcela, ¿algo iba a decir? Marcela. Sí, no, yo quería hacer el llamado de que evitemos ese tipo de razonamientos, de que si vemos visualmente mucha información, entonces es la respuesta correcta. No, siempre hay que leer, chicos. Tenemos que estar muy pendientes de toda la información, la forma en que se presenta y evitar este tipo de razonamientos que a veces se cumplen y otras veces no. Entonces, la única forma de evitar que nos equivoquemos en algo tan sencillo es leyendo toda la información. Exactamente. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, ya por hoy vamos terminando nuestra Perfecto, sí. clase. Espéreme, Entonces, profe, un creo momento. que- Marce, ¿nos podrías quitar la pantalla para que todos estemos allí en Zoom? Hola, hola, hola. Dejar de compartir. Entonces, ya la quito, ¿no? Ok, ya. Perfecto. Eso es, perfecto. Creo que ya es cierto. Exactamente. Entonces, listo. Profe Camilo, yo creo que vamos terminando entonces con esto. Así que pues nada, profes, ahí tienen el espacio para que se despidan de los chicos y ahora cierro. Vale, Listo, yo chicos. Muchas gracias, chicos. les agradezco a los profes de biología y química que nos acompañaron hoy. Esperamos que nos acompañen en otras sesiones también, respondiendo preguntas de otras áreas que de pronto no son las de ellos. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Perfecto, profe. Si yo pude, ustedes también pueden, muchachos. Mire que no hay que ser un Claro que experto en sí. química o biología para contestar esas preguntas. Me despido yo también, que estén muy bien, se cuidan. Un abrazo a todos. Perfecto. Bueno, Ay, Muy bueno, bien. chicos, chao, que estén muy bien, pues, que haya sido muy provechosa esta tarde y que les haya servido esos pequeños tips que todos les pudimos dar en este pequeño lapso que tuvimos de nuestra clase. Perfecto. Chao. Chicos, muchas gracias por su atención, por estar con nosotros, por vernos. Para mí fue un placer acompañarlos en esta sesión. Espero volver a verlos muy pronto y pues, que tengan una feliz tarde. Perfecto. Chicos, dime. Chicos, no olviden estudiar bastante, leer mucho. Recuerden, estas pruebas son de mucha lectura y de observar muy bien las preguntas, ¿vale? Entonces, muy atentos a esas preguntas, a todo lo que nos aparece o toda la información que nos aparece en esas preguntas, ¿vale? Que estén muy bien. Ok, gracias, profe. Te ayuden en casa. Perfecto. Y que no se olviden de estar pegados a estas clases y que se animen a entrar a los cursos. Perfecto. Entonces, bueno, Claro. ya, chao. Claro que sí. Por allí hay una preguntita que siempre que nos están haciendo bastante y es de que si nosotros vamos a dejar este espacio después del 13 de julio. No, chicos. Ojo, este espacio antes está cogiendo mucha más fuerza. Los en vivos van a tener mucha más fuerza, quizá no con la misma constancia en la que estamos ahorita, pero vamos a tener siempre en vivos todas las semanas, chicos. Y lo que se viene es grande porque los que se inscriban a las clases con nosotros van a tener la posibilidad de entrar a un grupo que no les voy a contar todavía porque no les voy a contar, no es el momento, pero para que ustedes estén allí súper pendientes de lo que se viene con todos los procesos que llevamos. Así que no se preocupen, van a estar aquí los en vivos completamente gratuitos, siempre estarán estos en vivos gratuitos, pero habrán muchísimas cosas más cuando estemos con las clases aquí en Smart Universitario. No siendo más, chicos, me despido a los panelistas, muchísimas gracias por estar aquí y nada, chicos, entonces no queda más sino darles una muy buena tarde, desearles una muy buena tarde y vernos entonces mañana a las 3 en punto, súper pendientes de lectura crítica y pues nada, chicos, ya nos vemos. Un abrazo fuerte, chao, chao.